Buenas tardes, mis hermanos. Vamos a iniciar esta predicación, pero antes que nada quisiera yo leer la palabra en el capítulo 11 de San Marcos, versículo 11 hasta el versículo 26. Dice la bendita palabra: y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Vamos a orar. Bendito Dios, bendecimos, Señor, tu nombre. Hoy, Señor, estamos para predicar tu palabra, oh Padre Santo. Te pedimos que unjas mis labios para predicar esta palabra tuya. Sé con nosotros. Abre nuestros corazones, oh Padre Santo, para que esta palabra, Señor, penetre a lo más profundo. Señor, que este jueves, Señor, sea de gloria y honra a ti, oh Padre Santo. Glorifícate en nuestras vidas, para gloria y honra tuya. En Cristo Jesús oramos. Amén. Decíamos el domingo de Ramos de que David, y por supuesto basado en la palabra de Dios, de que David había pensado construir casa a Dios, y Dios no se lo permite a David porque David había tenido manos sanguinarias, había matado a mucha gente. Y Dios le dice: no, tú no me vas a construir casa a mí, sino que tu hijo Salomón me va a construir casa. Pero sin embargo David hace todos los preparativos para construir el templo a Dios. Y Salomón, una vez que construye el templo, hace una oración diciendo que esa casa iba a ser una casa de oración, y que también todo aquel que estuviera lejos, que volteare, que orare volteando hacia esa casa, Dios le iba a responder. No obstante, vemos también de que
el templo fue destruido por Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el año 686 antes de Cristo. Fue destruido y reducido a cenizas. El pueblo fue llevado a Babilonia y 70 años después regresa a Judea y empiezan a construir el templo. Primeramente llega Zorobabel, posteriormente llega Esdras, posteriormente llega Nehemías, y en fin, entre todos unos construyen las murallas, la ciudad, y reconstruyen el altar, y el templo queda inconcluso, pero en fin. Posteriormente ya en los tiempos de Jesús, y previo a ello empiezan a construir el templo nuevamente, ya una construcción por parte de Herodes el Grande, y es precisamente en este templo donde Jesús entra y ve todas las cosas, pero sin embargo era una alusión prácticamente al templo que ya Salomón había construido y que el pueblo guardaba como una casa de Dios también, y que todo el pueblo ahí iba y hacía culto a Dios, en el sentido, hacía la oración a Dios, en el sentido que también hacían el sacrificio a Dios. Y es a ese templo donde Jesús entra el día domingo, al que le denominamos el Domingo de Ramos o el Domingo de Entrada Triunfal, cuando Jesús entra a Jerusalén, y que dice el versículo 11, y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. A ese templo es donde Jesús entra en Jerusalén, y dice la Biblia que ve todas las cosas, ve a su alrededor, y me imagino que miró todo lo que se hacía en el templo. Y él, sin decir nada, se fue a Betania. Y dice el versículo 12, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Me imagino que a Betania llegó a la casa de Marta, María y Lázaro, sus amigos, y me imagino que ahí durmieron, él con los 12. No lo dice la Biblia donde durmieron, sin embargo se hace alusión de que ahí estuvieron ellos ese día en la noche. A otro día temprano se levantan y regresan prácticamente a Jerusalén. Y dice, cuando salieron de Betania tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Es importantísimo recalcar algo. Si nos fijamos bien en el pasaje, primeramente habla de la higuera que no tenía frutos. Posteriormente, después de haber maldecido a la higuera, va Jesús a Jerusalén, entra al templo y empieza a voltear todas las mesas, y la mesa de los que vendían palomas y los que cambiaban la moneda. Voltea todo como diciendo, aquí no hay fruto. Y posteriormente salen y se van a Betania y pasan por donde está la higuera ya estaba seca. Si nos fijamos bien, es como un texto concéntrico en la destrucción del templo. Primeramente la higuera maldecida, posteriormente la destrucción, llega y voltea todas las mesas, y posteriormente se dan cuenta de la higuera seca. Pues bien, ¿qué era esto qué representaba la higuera? La higuera representaba prácticamente al pueblo de Israel. Un pueblo del cual se esperaba que llevara frutos dignos de arrepentimiento, frutos dignos de fe, en el sentido de que ellos deberían de haber creído en Dios. Sin embargo, Israel se había concentrado prácticamente a hacer el negocio de su vida. Y cuando digo Israel me refiero yo al sistema religioso, al sistema político, al sistema social.
Pero aquí enfáticamente se está hablando del sistema religioso del templo. Si nos preguntamos por qué Jesús voltea las mesas, por qué Jesús suelta las palomas, y a lo mejor nos viene a la mente esta dinámica que se da hoy en la actualidad. Cuando digo dinámica me refiero a estas costumbres de hoy de la actualidad, de que no vendas en el templo porque a Jesús no le gusta que vendas en el templo. Y realmente no se refería a eso. No se refería a si vendías o no vendías dentro del templo. El problema radica más bien en la extorsión que había detrás de todas esas vendimias. Una extorsión para el pueblo, una extorsión religiosa por parte de todo el sistema religioso. No obstante, vale recalcar también de que ese negocio que tenían montado ahí, de la venta de palomas, la venta de corderos, el cambio de moneda, era un negocio perfecto de los sumos sacerdotes y todo su corte. Ellos prácticamente habían hecho un gran negocio al respecto. Dios esperaba que esa casa fuera una casa de oración y que hubiera una atención especial para el pueblo arrepentido, donde llevaba el pueblo su cordero, su animal para el sacrificio, y que Dios perdonara a través de aquello que representaba a Jesús, que representaba a aquel que iba a venir a morir en la cruz del Calvario por el pueblo. Sin embargo, estos hombres se habían olvidado de eso. Sí hacían el sacrificio, sí hacían todos los rituales, pero lo que cabía en ellos era más bien la ganancia deshonesta. Era el asunto de intereses personales. ¿Por qué digo intereses personales? Voy a poner el ejemplo del cordero, nada más para hacer un ejemplo. La Biblia nos habla en la ley de Moisés, específicamente en Levítico, que cada familia que quisiera sacrificar un cordero, que representaba prácticamente el perdón de los pecados, y también era tipológico de aquel Jesucristo que iba a morir en la cruz del Calvario derramando su sangre por los pecados del que se arrepentía. Eso significaba el cordero. Pero bien, ¿en qué consistía? ¿Cómo iba a ser el cordero? La familia, en este caso el padre de familia. Recordemos que Israel era un pueblo ganadero, un pueblo también agricultor. Entonces, este pueblo, las familias tenían que ver al cordero cuando nacía, lo iban a cuidar, así recién nacido, y lo iban a estar cuidando con todo el cuidado, de que no se dañara, porque el cordero tenía que ser perfecto. Dice la Biblia que un cordero de 1 año, perfecto, sin ningún daño, sin ninguna imperfección, sin ninguna mancha. Nada tenía que tener el cordero. Si el cordero ese que estaban cuidando se lastimaba o llegaba un perro y lo mordía, ya el cordero no servía para el sacrificio. Ya era un cordero imperfecto, ya tenía algunas rasgaduras ahí. Entonces la familia tenía que tener mucho cuidado de ese cordero que iban a sacrificar, un cordero de 1 año. Por 1 año iban a estar cuidándolo al cordero. Pero da la casualidad de que era tanto el cuidado por el cordero, que el cordero se encariñaba con la familia, y la familia se encariñaba con el cordero. Así como cuando en el contexto mexicano cuidamos un perrito de cachorro, y que hay un encariñamiento de la familia con el cachorro. Cuando muere el cachorro hay dolor por el cachorro que se murió, o por el perrito que se murió. Era algo similar. Había un vínculo entre la familia y el cordero que estaban cuidando. Al grado del vínculo que el cordero escuchaba, o la oveja escuchaba la voz de su dueño, en este caso de su pastor, y la oveja le seguía. Al grado también de que
el dueño del cordero le ponían nombres y al decirle el nombre, hacía caso el cordero. Era un vínculo perfecto, había encariñamiento, al grado que cuando iban ellos a sacrificar, después de un año de haberlo criado, iban y lo llevaban al templo para el sacrificio. Había dolor en la familia por el sacrificio del cordero. Había quienes hasta lloraban porque no querían que el cordero muriera, porque había un vínculo estrecho entre ellos, cordero y familia. Pero ¿qué pasaba? También dice la Biblia que las personas que tenían toda la responsabilidad o la obligación o también el privilegio de checar de que el cordero estuviera perfecto antes del sacrificio, tenían que checarlo, y si estas personas declaraban que el cordero era perfecto, entonces iba al sacrificio. Y estas personas eran los sacerdotes. Los sacerdotes tenían ese privilegio de decir: este cordero está perfecto o este cordero no es válido. Vete y tráete otro cordero, porque este cordero no es bueno para el sacrificio. Entonces, cuando los sacerdotes montan el negocio ahí en el templo, y que vendían ahí corderos, vendían palomas y tenían el cambio de las monedas, que más en un momento más voy a explicar el asunto de las monedas. Pero aquí el asunto es de que llegaban con el cordero, ese cordero cuidado durante un año, llegaban al templo y le decían al sacerdote: aquí traemos el cordero para el sacrificio, queremos sacrificar el cordero por nuestros pecados. El sacerdote decía: este cordero nos sirve, llévenselo, véndanlo. Aquí en el templo tenemos corderos perfectos. Cómprenlos, ahí están los corderos perfectos. Pero ¿cómo? Si yo lo cuidé, no tiene ninguna rasgadura, está perfecto el cordero. ¿Quién da el visto bueno, tú o yo? No, pues tú. Entonces no sirve. Váyase y venga y compre otro. Y resulta que el cordero lo vendían hasta 3-4 veces más caro de lo que se podía encontrar afuera. Entonces era un negocio redondo el que había en el templo. Por otro lado, estaba la moneda, los cambistas. Los cambistas eran personas que tenían monedas sacras ahí, las monedas que se usaban en el templo. No podían comprar un cordero si no eran con la moneda que se utilizaba en el templo. Entonces estaban las mesas de los cambistas. Había la moneda común, la que se usaba fuera del templo para la compraventa en los mercados y demás. Entonces llegaban con el cambista y le decían: quiero comprar monedas para comprar el cordero. Entonces iban y le vendían la moneda del templo. Pero resulta que en tiempos de fiesta la moneda era mucho más cara que en tiempos regulares, que en días regulares. Entonces imagínense en tiempo de Pascua cuánto no se subía la moneda, el precio de la moneda. Entonces era un negocio redondo. Es como decir: el dólar vale 21 pesos, pero vamos al banco y el banco nos los venden a 22, por decirlo así. O sea, es una comparación de cómo se daban los asuntos. Entonces tenían que comprar moneda para comprar el cordero más caro. El negocio perfecto de los sumos sacerdotes, de los sacerdotes, de su corte, vaya. Entonces, cuando Jesús entra al templo y voltea las mesas, suelta las palomas y por supuesto se indigna por los corderos que estaban ahí, también que estaban vendiendo, no estaba haciendo alusión a la venta que se estaba haciendo, estaba haciendo más bien alusión a la extorsión que había contra el pueblo y a los intereses personales que había del sumo sacerdote y todo su séquito, toda su corte religiosa. Esa era la indignación de Jesús. ¿Por qué? Porque el pueblo tenía que entender perfectamente de que podía ir a la casa de Dios y poder orar ahí confiadamente y poder ir a sacrificar el cordero. Pero estos hombres, en este caso sumos sacerdotes y sacerdotes, estaban para llevar al pueblo a Dios y traer a Dios al pueblo.
eran los intermediarios, que también eran tipo de Jesús, por decirlo así de esta manera. No obstante, Hebreos habla del sumo sacerdote y hace alusión a Jesús, que Jesús es sumo sacerdote una vez y para siempre. Entonces, ellos eran los indicados para llevar a Dios, para llevar al pueblo a Dios y a Dios al pueblo. Eran los intermediarios, pero no hacían la función. A ellos solamente lo que les interesaba era intereses personales. Se habían olvidado prácticamente de darle gloria y honra a Dios. Se habían olvidado de llevar al pueblo delante de Dios y traer a Dios delante del pueblo y acercar a Dios y al pueblo. Se habían olvidado de ello. Y los intereses personales radicaban en su vida. Entonces, Jesús les dice, no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Prácticamente aquí está citando Isaías 56:7 y Jeremías 7:11, está citando aquí Jesús. Pero no obstante, escribas y los principales sacerdotes, que eran prácticamente los responsables del templo, procuraban matarle, porque diciendo, si este hombre viene aquí y nos voltea al pueblo, se nos termina el negocio, se nos termina todo. Y entonces, ¿dónde vamos a quedar nosotros? Vamos a matarlo antes de que éste acabe con nosotros. Vamos a acabar con él. Pero lo cierto, hay que entender una cosa. Jesús no viene con la intención de purificar el templo. Jesús no viene con la intención de darle purificación a este templo donde se vendían las cosas. Jesús viene prácticamente a terminar con esa dispensación de ir a adorar al templo. Con ese punto del sacrificio del Cordero, ya no más, ya no iba a tener validez el sacrificio del Cordero para un futuro, porque cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, la Biblia dice, y los evangelios dicen, que el velo del templo se rasgó, y que esto hace alusión de que ya no iba a haber más necesidad de sacrificios, ya no tenían validez, ya el sacrificio perfecto ya estaba dado en Jesucristo, cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario. Por esa razón se hace alusión de algunos teólogos que Jesús no tenía la intención de purificar el templo. Jesús tenía la intención de dejar en claro que ya eso había terminado, de que ese tipo de ceremonias, de rituales ya estaban por concluir. Y por esa razón, cuando salen y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Dice así la palabra. Entonces el templo, voy a hacer alusión aquí que el templo fue destruido el 70 después de Cristo. Así como Jesús profetizó, de cierto te digo que no quedará piedra sobre piedra de este templo, sino que va a ser reducido a escombros. Jesús prácticamente estaba profetizando la destrucción de ese templo, que se hizo real el año 70 después de Cristo con el general Tito, que después fue emperador del Imperio Romano. El general Tito llega y destruye todo
todo Jerusalén, Judea y Jerusalén, y a los judíos los dispersa por todo el Imperio Romano. Es por esa razón de que los judíos, se habla del judío errante, del judío sin patria, del judío despatriado, un judío que no tenía tierras porque se había dispersado por todo el Imperio Romano, y hasta 1947, después de que Hitler, la matanza de los judíos, regresa nuevamente los judíos a su tierra, a reclamar las tierras que Dios le había dado, pero desde el año 70 después de Cristo hasta 1947 los judíos no tuvieron nación, estaban dispersos. Se cumplió lo que Jesús dijo, y por supuesto, sin templo. Y hoy en la actualidad los judíos no tienen templo en Israel. No tienen pensado reconstruir el templo para esperar al Mesías, dicen así ellos. Pero lo cierto es que el Mesías ya vino y profetizó esa destrucción del templo y hizo templo al creyente. La iglesia es templo de Cristo. La iglesia, en este caso el creyente, es templo del Espíritu Santo. Y Jesús, lo que esperaba encontrar en el templo de Jerusalén, lo que esperaba encontrar prácticamente en Israel, era frutos dignos de arrepentimiento, frutos de fe. Por eso Jesús dice: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quédate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Entonces prácticamente el fruto que espera Jesús de ti y de mí es la fe. No un sistema religioso. No espera Jesús de que vengamos al templo y le adoremos como tenemos por costumbre, que no es malo, voy a decirlo así, no es malo en sí mismo. A lo que sí espera Jesús es que confiemos en Él, porque venir al templo no nos hace verdaderos creyentes. Nos hace verdaderos creyentes en la confianza que tenemos en Jesucristo. Por supuesto, porque cuando soy un creyente, voy al templo a adorar al Señor como iglesia, como una iglesia reunida, es cierto, pero hoy en la actualidad, en estos momentos que estamos pasando, estamos reunidos en casa. Y en la sala que nos reunimos a orar a Dios cada día para hacer nuestro devocional, estamos ahí representando más bien al templo de Dios en nuestra vida, en la vida de cada uno de los que nos reunimos ahí en la sala. Pero quiero decirles, el fruto que Dios espera en este templo que somos tú y yo, es el fruto de la fe, de que confiemos en Jesucristo, de que tengamos la esperanza de que ese que entró el domingo en una entrada triunfal como rey en Jerusalén, entronizado como ese rey de Israel, que confiemos en ese que gobierna nuestra vida y que nos dejemos gobernar por Él y que día con día confiemos plenamente en Él. Y ahora la pregunta que yo hago aquí: si Jesús viniere, y claro que está con nosotros, no vamos a negar esa parte, y es una declaración de fe que Jesús está con nosotros y que está aquí con nosotros hoy en este momento. Pero si se te manifestara y te llamara a cuentas en este momento, la pregunta es: ¿qué mesas de tu vida voltearía? ¿Qué hay en tu vida que estamos haciendo mal? ¿Qué mesas de intereses personales hay en nuestra vida? ¿Para qué utilizamos nuestras manos? ¿Para qué utilizamos nuestros ojos? ¿Para qué utilizamos nuestros pies? ¿Para qué utilizamos nuestra boca? ¿Para qué utilizamos nuestros oídos? ¿Qué estamos haciendo con nuestro cuerpo, que es templo de Dios? ¿Qué hacemos con los utensilios del templo? Recordemos que aquel que vino y murió por ti y por mí en la cruz del Calvario es el que nos llama a la fe y que nos dice también
que si creemos en Él, oremos a Él, confiemos en Él, inclinemos nuestro rostro a Él y le digamos: Señor, aquí está mi vida dedicada para ti, aquí está mi ser dedicado para ti. ¿Qué tengo yo que andar haciendo con mi cuerpo? Lo que no debo de hacer, lo que no agrada a Dios. ¿Qué tengo que andar haciendo yo con mi vista? Lo que no agrada a Dios. ¿Qué tengo yo que andar haciendo con mi boca? Lo que no agrada a Dios. Pero también nos llama a que oremos a Él, a que confiemos en Él y pidamos a Él. Pero creed que lo que recibiréis os vendrá. Cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Entonces, si tú eres un creyente en Jesucristo y confías en Él, vas a tener la confianza plena de que también vas a poder perdonar a aquel que te ofendió. Porque son los frutos que espera Dios de ti. Son los frutos que Cristo espera en tu vida. No esperes decir: ya todo está bien. Ya yo soy un creyente en Jesucristo y mírenme, soy un creyente en Jesucristo, yo voy a la iglesia, yo me reúno cada domingo con mis hermanos, yo me reúno en la sala todos los días para hacer el devocional. Pero les digo una cosa: la higuera que Jesús maldijo tenía puras hojas. Jesús esperaba que tuviera higos y no había higos. Lo cierto es que los higos en la higuera salen primero, empiezan a salir higos, y después, ya que está llena de higos, empiezan a salir las hojas para cubrir los higos. Por eso Jesús, cuando va a la higuera, va esperando encontrar higos, porque ya tenía muchas hojas, estaba cubierta de hojas. Y llega Jesús: ¿qué pasó? Me engañó esta higuera. Pensé que había higos, había frutos en esta higuera y había puras hojas, pura apariencia nada más. Muchas veces nuestra vida es así, de esa manera. Solamente damos la apariencia como si tuviéramos fruto y resulta que se acercan con nosotros y el fruto por ningún lado sale. Si viniera Jesús ahorita, se manifestara en nuestra vida, encontraría fruto en nuestra vida. ¿Realmente creeríamos en Él? ¿Realmente oraríamos a Él fielmente, confiando en lo que Él puede hacer? ¿Realmente orando a Él y creyendo en Él, perdonaríamos a nuestros hermanos? Porque realmente es ahí donde se manifiesta que tenemos fruto. Son las hojas que la higuera tiene. Esa, cuando perdonamos, prácticamente es una representación de esas hojas que la higuera tiene cuando perdonamos. Pero también el fruto es ese fruto de la fe. Por cuanto creímos, es como decir: por cuanto la higuera tiene higos ya echó hojas. Por cuanto el creyente es creyente ya, perdona. Y lo cierto es de que nos falta mucho a nosotros para perdonar a nuestros hermanos. Jesucristo vino y murió, y a pesar de toda injuria, de toda calamidad, de todo maltrato que hicieron con Él, Él dijo en la cruz del Calvario: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero también eso espera Jesús de nosotros, que perdonemos a nuestros hermanos, sabiendo de que Él vive en nosotros, sabiendo que Él se ha hecho presente en nuestra vida, sabiendo que confiamos en Él, sabiendo que somos templo de Él. Por lo tanto, manifestémosle a Él y digamos: te perdono en el nombre de Jesucristo. Porque cuando perdonamos, realmente el Señor, es una manifestación de que el Señor nos perdona. Pero cuando no perdonamos, entonces realmente no hemos sentido el perdón de Dios. El que siente el perdón de Dios está dispuesto siempre a perdonar a quien lo ofende. Esa es la realidad. Y esos frutos busca el Señor de ti y de mí. Jesús vino al templo, buscó fruto, no lo encontró. Así como llegó a la higuera, buscó fruto, no lo encontró.
pero también llega a nosotros y espera fruto de nosotros. Mis hermanos, creamos en Dios, confiemos en Dios, oremos a Dios, pero también perdonemos a nuestros hermanos, así como Cristo nos perdonó cuando Él murió por nosotros y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Señor los bendiga. Oremos. Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, alabamos y bendecimos, Señor, tu glorioso nombre. Gracias te damos, Señor, porque en ti podemos perdonar, en ti podemos confiar, en ti podemos creer, a ti podemos orar, Señor, pero también, oh Padre Santo, en esa convicción que tenemos en ti, Señor, podemos perdonar a nuestros hermanos. Glorifícate en nuestras vidas, oh Dios bendito. Señor, queremos que cuando vengas nos encuentres irreprensibles, Señor, creyendo en ti, creyendo y confiando, Señor, de que tú moriste por nosotros en la cruz del Calvario, de que tú, Señor, viniste a darnos vida, oh Padre Santo, y que ese Cordero, Señor, perfecto, el cual fue sacrificado en la cruz del Calvario, ese Cordero derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado. Y ahora creemos, Señor, en ti. Creemos de que tú lo haces, oh Padre Santo. Señor, que este fruto sea un fruto verdadero, oh Padre Santo, y no la apariencia de las hojas nada más. Ven a nosotros, Señor, y límpianos para darte gloria y honra a ti, oh Padre Santo, para glorificarte a ti, Señor, pero también, Señor, para perdonar a nuestros hermanos que nos ofenden, oh Padre Santo, y que nuestros hermanos a los que ofendimos nos perdonen, oh Padre Santo. Glorifícate en nuestras vidas hoy y siempre. Señor, queremos dar fruto para ti. En Cristo Jesús oramos. Amén.